Necesito hacer el amor, no te muevas o te dolerá más, dijo el millonario con pasión y ternura. La noche olía a promesa rota y perfume caro. El penthouse dormía bajo una lluvia que no cesaba, como si el cielo insistiera en limpiar algo más que los cristales. Ella, con las manos apoyadas en el alféizar, observaba las luces de la ciudad reflejadas en los charcos, preguntándose en qué momento su vida se volvió una escena ensayada. El matrimonio con él había sido una firma sin emoción, una estrategia para saldar una deuda y ocultar un escándalo. Y sin embargo, cada vez que recordaba su mirada aquella primera noche, algo se encendía. No era amor, ni siquiera cariño. Era una herida que no sabía cerrar. El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Lentamente giró. Él estaba allí, empapado, con la camisa abierta y el cabello pegado a la frente. No dijo nada al principio, solo la miró como quien se enfrenta a un espejo que duele. En su voz había algo roto cuando pronunció su nombre. Ella dio un paso atrás, por reflejo, pero no por miedo. Él no avanzó. Parecía contenerse, como si cada respiración le costara. Y entonces lo dijo sin preámbulo. Necesito hacer el amor, no te muevas o te dolerá más. No era amenaza, era confesión. El silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un suspiro. Ella quiso responder, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Él la observaba, y por primera vez no había deseo en su mirada, sino un cansancio hondo, casi tierno. Dio un paso más, lento, medido, y el aire se llenó de electricidad contenida. «No hablo del cuerpo», murmuró él. «Hablo de lo que me falta cuando tú no estás». Ella tembló, no por miedo, sino porque entendió que no estaba frente al millonario que había comprado su silencio, sino ante un hombre que buscaba redención. Ella cerró los ojos. Sintió cómo su respiración se mezclaba con la de él, cómo el ruido de la lluvia parecía volverse un compás de tregua. Cuando volvió a abrirlos, él seguía allí, quieto, con la mano suspendida a 1 centímetro de su rostro, temeroso de romper algo que no sabía cómo reparar. Y en ese gesto contenido, más que en cualquier caricia, ella comprendió que el amor podía ser también abstenerse, que a veces la pasión no se mide en piel, sino en el coraje de detenerse antes del daño. Él dio un paso atrás, respirando hondo, como si cada segundo fuera una prueba. «No quiero hacerte daño», susurró, y sus palabras se rompieron al salir. Ella se acercó un poco, apenas lo suficiente para que el aire entre ambos se hiciera cálido. «Entonces quédate», respondió, y lo hizo. Se quedaron frente a frente, en un silencio que sanaba más que cualquier beso. Afuera, el trueno cesó. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Crees que el amor puede nacer en medio de un trato? Si te ha conmovido este inicio, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene, porque esta historia recién comienza. El amanecer entró por los ventanales altos del penthouse, bañando de dorado los muebles fríos y las sombras largas. Ella despertó en el sofá con una manta ligera sobre los hombros. Él dormía en la alfombra, descalzo, con la cabeza recostada en un brazo. Por primera vez, el silencio no dolía. La ciudad despertaba lejos, pero dentro de aquel refugio improvisado, el tiempo parecía moverse distinto. Se escuchaba el leve tic del reloj, el murmullo del tráfico a lo lejos y el goteo constante del agua desde la terraza. Ella observó su perfil y pensó que jamás había visto a un hombre tan vulnerable. La vida de ambos había sido una transacción disfrazada de destino. Él, heredero de una de las fortunas más grandes del país, acostumbrado a comprar todo lo que deseaba. Ella, hija de un empresario arruinado, había aceptado el contrato para salvar a su familia del desprecio público. Las cláusulas eran claras: 6 meses de matrimonio,
Apariciones en prensa, sonrisas calculadas, sin afecto, sin promesas, solo una alianza de papel. Pero ningún contrato preveía la grieta que empezó a formarse esa noche cuando el silencio de ambos habló más que los abogados. El penthouse era un museo de mármol y cristal, pero ella se sentía prisionera en él. Las paredes reflejaban su propia imagen, multiplicada y vacía. Él salía temprano y volvía tarde, siempre con olor a reuniones, whisky caro y culpa. En los periódicos, los titulares hablaban del matrimonio perfecto, de la pareja del año. Nadie sabía que apenas se miraban al cruzar el pasillo. Pero desde aquella noche, bajo la lluvia, algo se movía en el aire. Una suavidad nueva, una pausa entre la costumbre y el deseo. Ella bajó al comedor y encontró el desayuno ya servido. 2 tazas de café, un croissant y una nota escrita con trazo firme. «Gracias por quedarte». No había firma, no la necesitaba. Se sentó, tocó la taza aún tibia, y por un instante sintió que ese gesto valía más que todo el dinero que él poseía. No era amor todavía, pero sí la grieta por donde podía entrar la luz. Mientras tanto, él observaba desde el ventanal de su oficina, 40 pisos arriba del centro financiero. La ciudad hervía de ruido, autos, promesas y mentiras. Pero su mente seguía en el penthouse, en el rostro de ella cuando dijo, «Entonces quédate». Recordaba su voz temblando, no de miedo, sino de dignidad. Y en ese recuerdo encontró una sensación desconocida, la necesidad de ser mejor. No por negocios, ni por apariencias, sino por merecer una mirada sin reproche. Esa tarde, las cámaras los esperaban frente al Hotel Imperial, un evento benéfico, una cena para fotografiar sonrisas falsas. Ella llevaba un vestido plateado que brillaba bajo los flashes, pero su mirada estaba en otra parte. Él le ofreció el brazo, y por primera vez ella aceptó no por obligación, sino por intuición. El contacto fue leve, apenas un roce, pero suficiente para que ambos sintieran que algo en ese pacto de apariencias comenzaba a resquebrajarse. El mundo exterior los creía felices, y quizás por eso el peso de la mentira era más fácil de cargar. Pero dentro de ellos, la verdad crecía como un secreto a punto de estallar. Ella empezaba a sospechar que la redención no se firmaba con tinta, sino con actos pequeños. Él, en silencio, entendía que la ternura también podía ser una forma de pagar las deudas. Ella se llamaba Alma, un nombre que parecía más una ironía que una verdad. Había crecido entre las ruinas del negocio de su padre, aprendiendo demasiado pronto que la dignidad también puede hipotecarse. Desde los 18 había trabajado en todo lo que apareciera. Asistente, mesera, traductora de eventos, hasta que la deuda familiar se volvió una soga imposible de soltar. Fue entonces cuando apareció él, el millonario de la sonrisa discreta y los ojos cansados, ofreciendo un trato que parecía un rescate, aunque en el fondo fuera una rendición. A diferencia de las mujeres que orbitaban alrededor de su esposo por interés o envidia, Alma no vestía lujo, vestía entereza. Había aprendido a caminar en tacones ajenos y a mirar con calma, incluso cuando todo ardía por dentro. En el fondo, le temía a su propio corazón. Sabía que enamorarse de quien la había comprado sería su derrota más grande. Por eso fingía distancia, medía sus gestos, evitaba cualquier grieta que delatara su fragilidad. Pero la noche en que él regresó bajo la lluvia, algo dentro de ella se quebró. No su orgullo, sino su defensa. En los días siguientes, Alma empezó a notar pequeños gestos que antes ignoraba. Una taza de café esperándola, un silencio respetuoso en lugar de órdenes, la ausencia de frialdad en la voz de él cuando pronunciaba su nombre. Esos detalles, tan simples, comenzaron a desarmar las murallas que había construido. Sin proponérselo, empezó a recordar quién era antes del miedo.
la joven que soñaba con escribir, la que creía en los amores imposibles, la que aún se emocionaba al ver cómo la luz entraba por las cortinas cada mañana. Aún así, había noches en las que la culpa la visitaba. Se sentaba frente al espejo y se preguntaba si merecía la compasión de aquel hombre o si solo era parte del juego de redención de alguien que buscaba limpiar su conciencia. A veces, al verlo dormir en el sofá, sentía una ternura que la asustaba. Otras, una rabia silenciosa por todo lo que había tenido que sacrificar. Entre ambos existía un hilo tenso, tejido de contradicciones, donde el perdón y el deseo se confundían. Cuando Alma caminaba por la ciudad, lejos del lujo, la gente la miraba sin saber quién era. Eso le gustaba. En esas calles sin cámaras ni contratos, podía volver a ser solo una mujer que respira, que observa, que siente. A menudo se detenía frente a las librerías cerradas, soñando con escribir su historia algún día, pero sabía que aún no era tiempo. Primero debía entender qué significaba realmente amar sin perderse. Una tarde, al regresar, lo encontró en el estudio, revisando viejas fotografías. Él no la vio llegar. En una de las imágenes aparecía una mujer de sonrisa cálida, la madre de él, fallecida hacía años. Alma comprendió entonces que su esposo también cargaba un duelo, una ausencia que lo había vuelto duro. En ese instante, el juicio en su pecho se transformó en comprensión. No lo perdonó todavía, pero dejó de odiarlo. Y ese gesto invisible fue su primer paso hacia la libertad. Esa noche, mientras la lluvia regresaba y los cristales temblaban con el viento, Alma encendió una vela y escribió una frase en su cuaderno. No toda jaula tiene barrotes, algunas están hechas de miedo. Y mientras la luz danzaba sobre la tinta fresca, sintió por primera vez que su alma, esa que creía perdida, empezaba a regresar a casa. Él se llamaba Dante Morell. A los 36 años ya era dueño de más empresas de las que podía recordar y de menos certezas de las que fingía tener. Su fortuna había nacido del esfuerzo de su padre, un hombre tan brillante como ausente que le enseñó a ganar, pero nunca a amar. Desde joven aprendió que todo tenía un precio: la confianza, la compañía, incluso la ternura. Por eso, cuando el escándalo de la familia de Alma amenazó con arrastrar su reputación, Dante hizo lo que mejor sabía: comprar la historia antes de que el mundo la contara a su manera. Durante meses creyó que el matrimonio sería solo un trámite, una estrategia más, pero la presencia de ella comenzó a inquietarlo. No por su belleza, que era silenciosa, sin adornos, sino por la forma en que lo miraba, sin miedo ni fascinación, solo con una calma que lo desarmaba. Dante estaba acostumbrado a los halagos, no a la honestidad, y en Alma descubría un espejo que lo obligaba a enfrentarse a su propio vacío. Cuanto más la observaba, más evidente se volvía que el poder no lo había salvado de nada, solo lo había aislado. Bajo su impecable traje y sus relojes caros, Dante escondía una culpa antigua. Había amado una vez, muchos años atrás, a una mujer que lo dejó cuando descubrió quién era realmente sin dinero de por medio. Desde entonces, confundió la posesión con el afecto, la obediencia con el amor. Por eso, cuando vio a Alma firmar aquel contrato sin titubear, creyó reconocer el mismo patrón: otra persona que lo aceptaba por interés. No supo ver que ella no lo hacía por ambición, sino por necesidad. Y en esa confusión nació la distancia que los separaba. Sin embargo, la noche en que volvió bajo la lluvia fue distinta. No había estrategia, ni deseo de control. Había soledad, un cansancio profundo que ni el lujo podía disimular. La frase «necesito hacer el amor» se le escapó como un grito de auxilio, no como una orden. Desde entonces, algo dentro de él comenzó a cambiar, aunque no supiera cómo enfrentarlo. Se sorprendía queriendo cuidar,
no dominar, escuchar, no dirigir. Era un terreno nuevo, incómodo, donde su orgullo se desarmaba a cada gesto de ella. En los días siguientes, Dante comenzó a ver el mundo con otros ojos. Los contratos, las reuniones, los socios, todo le parecía hueco comparado con la serenidad que sentía cuando la veía sonreír apenas. Empezó a cancelar compromisos sin explicaciones, a regresar antes a casa, a cocinar torpemente solo para sorprenderla con algo sencillo. Los empleados no entendían el cambio, él tampoco. Pero por primera vez en años hacía algo sin calcular beneficios. Lo hacía porque quería. Aún así, su peor enemigo seguía siendo él mismo. La voz de su padre aún resonaba en su mente. El amor te hace débil, Dante. No te distraigas. Esa frase lo había guiado toda su vida y ahora debía desaprenderla. Cada vez que se permitía sentir, el miedo regresaba, recordándole que abrirse podía doler. Pero también sabía que cerrarse lo estaba matando en silencio. Entre esos extremos vivía, intentando no perderla antes de tener el valor de decirle que la necesitaba de verdad. Una noche, mientras observaba a Alma dormida, comprendió lo que nunca se había atrevido a admitir, que su mayor batalla no era contra el mundo, ni contra el pasado, sino contra su propio corazón endurecido. Y en ese instante, en medio del lujo y del silencio, Dante Morel empezó, sin saberlo, su camino hacia la redención. La noche del aniversario de su contrato, Alma y Dante asistieron juntos a una gala en el Museo Nacional. Era el cierre simbólico de su trato. 6 meses exactos desde aquella firma que los unió sin amor. Las cámaras los esperaban. Los flashes caían como relámpagos sobre sus sonrisas ensayadas. Ella llevaba un vestido azul medianoche. Él, un traje negro con la sobriedad de siempre. Desde lejos, parecían la pareja perfecta, pero algo en sus miradas delataba que esa noche no sería como las demás. Mientras posaban frente a los periodistas, un hombre se acercó entre la multitud. Tomás Varela, un antiguo socio del padre de Alma. En sus ojos había desprecio y rencor. «Así que este fue el precio de tu orgullo», le susurró a ella, lo bastante alto para que Dante lo escuchara. El comentario cayó como un golpe invisible. Alma palideció, pero no respondió. Dante lo miró con una frialdad que heló el aire. Nadie dijo más, pero el silencio posterior fue un incendio contenido. De regreso al penthouse, ninguno habló. El auto avanzaba entre luces y sombras, con la lluvia repitiéndose contra el vidrio. Cuando llegaron, Dante detuvo el motor y se quedó inmóvil, mirando al frente. «¿Fue cierto lo que dijo ese hombre?», preguntó sin dureza, pero con una vulnerabilidad que la desconcertó. Alma lo miró largo rato antes de responder. «Sí, lo hice por dinero, pero no por mí, por los míos». Y añadió en voz baja, «Tú lo sabías». Esa honestidad lo quebró más que cualquier mentira. Dante bajó la mirada, incapaz de sostenerla. En su pecho, algo se revolvía. Vergüenza, culpa, deseo de reparar. «Nunca quise humillarte», murmuró. «Solo pensé que era la única forma de...». Pero no terminó la frase. Alma dio un paso hacia él, lo suficientemente cerca para que el aire entre ambos ardiera. «De salvar tu nombre lo sé», completó ella, «pero ¿quién salva el mío?». La pregunta quedó suspendida sin respuesta. Él quiso tocarla, pero no se atrevió. Ella tembló, pero no retrocedió. Esa noche, Alma recogió una pequeña maleta. No hubo gritos ni reproches, solo el sonido del cierre metálico y un suspiro hondo. «Necesito respirar lejos de todo esto», dijo, sin mirarlo. Él intentó detenerla, pero ella levantó la mano. «No quiero irme por rabia. Quiero irme para entender si lo que siento es mío o fue comprado». La puerta se cerró despacio, con un eco que pareció partirlo en dos. Dante quedó solo, de pie en medio del lujo que ahora le pesaba como una condena. Caminó hasta el balcón y dejó que la lluvia lo empapara.
sin importarle el frío. Por primera vez en su vida no tenía a quién llamar, ni qué ofrecer. Todo lo que podía comprar se había vuelto inútil, y comprendió que perderla era el único precio que no podía pagar con dinero. Esa madrugada, Alma tomó un tren al interior, rumbo a la vieja casa donde creció. El paisaje se volvió una sucesión de sombras y neblina. En su bolso llevaba solo un cuaderno y una carta que nunca se atrevió a entregar. Mientras la locomotora avanzaba, una lágrima se deslizó sin permiso. No era de tristeza, era de alivio. Por primera vez, el futuro era suyo. El pueblo al que Alma regresó olía a tierra mojada y pan recién horneado. Las calles eran simples, las fachadas desconchadas, pero allí todo tenía sentido. Su madre la recibió sin preguntas, con un abrazo que contenía años de distancia y orgullo herido. En las noches, el viento traía ecos del tren y el recuerdo de la ciudad. Alma dormía poco, escribía mucho. En cada palabra intentaba vaciar lo que había vivido, la culpa, la ternura, el miedo. Descubría que el silencio también puede ser una forma de curar. Mientras tanto, en la torre de cristal, Dante se desmoronaba en silencio. Los socios notaban su distracción, los empleados su ausencia. Canceló viajes, rechazó reuniones, dejó de aparecer en portadas. Pasaba las noches en el estudio mirando la silla vacía frente a él. En la pared, una fotografía de la boda. Ella, sonriendo apenas, se convirtió en su única compañía. Empezó a leer los libros que ella dejaba en los rincones. Poesía, cartas antiguas, historias de amor y redención. Buscaba entender algo que siempre había despreciado: la vulnerabilidad. Una tarde viajó sin escoltas al pueblo. No avisó. Caminó por las calles de tierra hasta encontrar la pequeña librería donde ella solía ir. No la encontró, pero el dueño le entregó un sobre. Me pidió que se lo diera si algún día venía. Dentro había una nota escrita con letra firme. No necesito tu dinero. Solo que recuerdes cómo amar sin comprarlo. La leyó una y otra vez, hasta que las letras se deshicieron bajo la lluvia. Alma desde su ventana lo vio alejarse. No bajó. No era momento. Aún necesitaba asegurarse de que su vida podía sostenerse sin él. Trabajaba en la biblioteca local, enseñaba a niños a leer, y en esos ojos curiosos encontraba algo que la mantenía firme. Cada día se sentía más ligera, aunque el recuerdo de su mirada seguía persiguiéndola. El tiempo pasó. Los periódicos anunciaron que Dante había vendido parte de su empresa para fundar una organización benéfica. Educación para el futuro, decía el titular. Ella sonrió con incredulidad. No sabía si lo hacía por redención o por ella, pero algo en su gesto era sincero. Empezó a pensar que tal vez él también había entendido. Una mañana de invierno, Alma recibió un paquete sin remitente. Dentro, un cuaderno de tapa negra. En la primera página, una frase escrita con tinta azul. Tú me enseñaste a escribir desde la herida. Era su letra. Entre las hojas había bosquejos, pensamientos y un relato que hablaba de un hombre que aprendía a amar sin poseer. Lo leyó entero, con lágrimas discretas. Era su historia, pero contada desde sus ojos. En la ciudad, Dante había dejado atrás los trajes de diseñador y los autos con chofer. Vivía en un apartamento pequeño, con las ventanas abiertas al ruido del mundo. A veces, mientras preparaba café, imaginaba su voz, el modo en que decía su nombre. Y aunque el vacío persistía, ya no lo temía. Sabía que el amor, si era real, no se suplicaba, se esperaba. Alma volvió a la capital meses después, invitada a presentar su primer libro. Se titulaba El precio de quedarse. En la sala, la gente aplaudía sin conocer la historia detrás de cada línea. Cuando terminó la lectura, entre los rostros del público vio uno que no esperaba: Dante, de pie al fondo, con una rosa blanca en la mano.
Sus miradas se cruzaron por un segundo que pareció eterno. Ella no se acercó, él tampoco. No aún. Solo bastó una sonrisa, leve, tímida, que cerraba una herida sin necesidad de palabras, porque a veces el amor no necesita explicaciones, solo presencia. Esa noche, mientras el cielo de la ciudad se iluminaba con luces nuevas, ambos comprendieron lo mismo desde lugares distintos, que amar no era poseer, ni rescatar, ni redimir al otro. Era simplemente no huir más. En los días siguientes comenzaron a cruzarse sin buscarlo, en una cafetería, en una exposición, en el mismo parque donde ella solía leer. Al principio fingían sorpresa, luego empezaron a conversar, no sobre el pasado, sino sobre el presente. Las risas fueron reemplazando los silencios, y entre ellos, poco a poco, algo volvía a florecer, más real, más limpio, más libre. Aquella tarde el cielo estaba del color de las despedidas, un gris que prometía lluvia, pero también alivio. Alma había sido invitada a un evento de beneficencia en la sede de Educación para el Futuro. No sabía que él estaría allí. Caminó entre los pasillos decorados con fotografías de niños sonriendo y frases sobre segundas oportunidades. En una de esas imágenes lo vio Dante, arrodillado junto a un grupo de estudiantes con las mangas remangadas y una sonrisa auténtica. No la sonrisa de los negocios, sino una nueva, hecha de humildad. Él apareció de pronto, al final del pasillo, y por un instante ninguno respiró. Había cambiado. Ya no era el hombre de pasos firmes y mirada altiva, sino alguien que aprendió a sostener la ternura sin miedo. Se acercó despacio, como quien pide permiso a la vida. «Gracias por venir», dijo él, sin atreverse a más. Alma asintió, sin palabras, y fue entonces cuando entendieron que el silencio también podía ser una respuesta. Subieron juntos al escenario. Los asistentes aplaudían sin saber que estaban presenciando algo más que una ceremonia. Dante tomó el micrófono y habló con voz firme. «Durante años confundí el poder con la fuerza. Hoy sé que el verdadero poder es reparar lo que rompimos, incluso dentro de nosotros». Su mirada buscó a Alma entre el público, y al encontrarla, la voz se le quebró. «Esta fundación no es un acto de caridad, es una forma de pedir perdón». Nadie entendió la confesión excepto ella. Cuando el evento terminó, se quedaron solos en la terraza del edificio. La ciudad brillaba bajo una llovizna ligera, igual que aquella noche en que todo comenzó. Dante respiró hondo, acercándose lo suficiente para que el eco de su voz le rozara la piel. «No quiero comprar tu perdón, Alma. Solo quiero merecer tu verdad». Ella lo miró con la calma de quien ha aprendido a no temer. «Entonces deja de pedir y empieza a vivir conmigo, si de verdad lo sientes». Él dio un paso más, lento, tembloroso, y la tomó de las manos. Esta vez no hubo duda, ni contrato, ni miedo. Fue un gesto limpio, transparente. El roce de sus dedos bastó para cerrar meses de distancia. Ella apoyó su frente en la de él, y en ese contacto breve se perdonaron sin decirlo. El ruido del tráfico se disolvió. Solo quedaron ellos, respirando al mismo ritmo, como si el mundo entero se hubiera detenido para darles una tregua. «Necesito hacer el amor», susurró él, repitiendo las palabras que alguna vez la asustaron. Pero esta vez no hubo tensión en su voz, sino ternura. «Ahora entiendo lo que significaban», dijo ella, con una sonrisa suave. «Hacer el amor no es poseer, es quedarse». Él asintió, con los ojos humedecidos. En sus pupilas no había deseo, sino devoción. Y entonces simplemente se abrazaron bajo la lluvia, dejando que el agua los limpiara de todo lo que fueron. Los empleados que salían del edificio los vieron desde lejos y se detuvieron un instante, no por curiosidad,
sino porque algo en aquella escena recordaba que la redención existe, un millonario que aprendía a ser humano, una mujer que recuperaba su libertad sin renunciar al amor, dos vidas que habían aprendido, al fin, a no confundir el precio con el valor. Mientras la lluvia caía más fuerte, Alma susurró junto a su oído: «Si alguna vez te vuelvo a perder, prométeme que no te olvidarás de amar». Él sonrió, sosteniéndola con fuerza. No podría, aunque quisiera. Y en esa certeza compartida, todo el peso del pasado se disolvió como la tinta bajo el agua. Cuéntame en los comentarios si alguna vez creíste que el amor podía redimir a alguien. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Alma? Si esta escena te tocó el corazón, suscríbete y acompáñame hasta el final, porque lo que viene es el amanecer después de la tormenta. La mañana siguiente amaneció limpia, con un sol tímido filtrándose entre las nubes. Alma despertó en el pequeño apartamento de él, rodeada por el olor a café recién hecho y libros abiertos. Sobre la mesa, una nota escrita con tinta azul. «No te vayas. Esta vez quiero aprender despacio». Sonrió sin darse cuenta. Caminó descalza hasta la ventana. Vio a Dante en el balcón, regando una planta diminuta que parecía resistir al viento. La imagen era tan simple, tan humana, que por un instante sintió que el pasado entero había valido solo para llegar a ese momento. Durante los días que siguieron, aprendieron a convivir sin máscaras. Cocinaban juntos, compartían silencios, reían de las torpezas cotidianas. Dante, que alguna vez compró medio mundo, ahora encontraba satisfacción en pelar naranjas o arreglar una lámpara con sus propias manos. Alma, que vivió tanto tiempo contenida, comenzó a escribir de nuevo, pero sin miedo. Cada palabra fluía distinta, menos desde el dolor y más desde la calma. Era como si el perdón, ese que tardó tanto en pronunciarse, se hubiera instalado en cada rincón del hogar. Una tarde, ella lo observó mientras dormía en el sofá, con la cabeza apoyada en un libro. Había en su rostro una paz desconocida. Tomó su cuaderno y escribió. El amor no lo cambió, lo despertó. Cuando él abrió los ojos y la vio sonriendo, supo que no necesitaba escuchar más. Esa frase contenía todo lo que habían intentado decir con lágrimas, con distancia, con gestos. Le acarició la mejilla y dijo apenas: «Gracias por quedarte». Ella respondió con un susurro: «Gracias por aprender». La relación entre ambos se volvió sencilla, sin grandes demostraciones, pero cargada de significado. No hablaban de contratos ni de promesas eternas, solo vivían. A veces ella lo acompañaba a la fundación, leía cuentos a los niños mientras él ayudaba con tareas. Otras caminaban por el mercado, mezclándose entre la gente común que alguna vez fue invisible para él. Lo miraba pagar con billetes arrugados, conversar con desconocidos, reír sin control. Y comprendía que esa risa, la de verdad, era la prueba más clara de su transformación. Un día, mientras almorzaban en el parque, Dante le entregó un sobre. «No es dinero», aclaró. Dentro había documentos que anulaban el contrato original de su matrimonio, junto con una carta escrita a mano. «No quiero que nada de lo nuestro esté manchado por un trato. Si decides quedarte, que sea por elección. Si decides irte, que sea con libertad». Alma leyó en silencio y una lágrima le recorrió la mejilla. Lo abrazó sin decir palabra. Ese acto, más que una ruptura, fue su verdadera unión. Al caer la tarde volvieron al penthouse, ese lugar donde todo empezó. No para quedarse, sino para cerrar el ciclo. Las luces de la ciudad brillaban bajo sus pies. Caminaron por las habitaciones vacías, riendo de su antiguo eco. En el centro del salón, Dante encendió una vela y dijo: «Este lugar fue nuestra jaula, pero también nuestra escuela». Ella asintió. «Y lo único que aprendimos aquí», añadió, «es que amar no es pagar, es compartir la herida». Luego apagaron la vela juntos. Esa noche volvieron al apartamento pequeño sin más testigos que el silencio.
Prepararon vino, música suave, y se sentaron en el suelo, mirando cómo el reflejo de las luces bailaba en la ventana. Alma apoyó su cabeza en su hombro y dijo, «Ahora sí, hicimos el amor». Y él, sin moverse, respondió, «Sí, y sin dolor». Dicen que el amor verdadero no se encuentra, se construye con tiempo, con errores, con la paciencia de quien decide quedarse cuando todo invita a huir. Dante y Alma lo entendieron así, no desde la pasión desbordada, sino desde la quietud que deja la comprensión. Ella, que alguna vez fue una promesa vendida, se convirtió en su verdad. Él, que alguna vez creyó tenerlo todo, descubrió que nada valía si no podía ofrecerlo con ternura. Lo suyo no fue un milagro, fue una decisión, la de sanar juntos. Con los años, sus nombres dejaron de aparecer en titulares. La fundación siguió creciendo y el libro de Alma fue traducido a varios idiomas. En cada presentación, ella repetía la misma frase: «El amor que no redime no sirve». Y mientras firmaba ejemplares, pensaba en él, en la vida sencilla que compartían sin lujos ni promesas excesivas. Habían aprendido a no temer a la rutina, a entender que la verdadera pasión no grita, sino que respira lento, constante, como una llama que nunca busca deslumbrar, solo permanecer. Al atardecer, solían caminar por el parque donde se reencontraron aquella vez. A veces en silencio, a veces riendo. Cada paso era una prueba de que la redención no llega por azar, sino por la voluntad de enfrentarse a la propia sombra. Dante solía detenerse para observar cómo ella miraba los árboles con la misma atención con que antes miraba su dolor. «Ya no me dueles», le dijo una tarde, sonriendo. «Tú tampoco», respondió él. Y en esas palabras simples se escondía la paz que ambos habían buscado toda la vida. Si crees en el amor verdadero, en ese que no domina ni exige, sino que libera, escribe amor en los comentarios. Porque cada historia, incluso las que nacen de un contrato o de una herida, puede transformarse en redención. Solo hace falta el valor de quedarse y la ternura de volver a empezar.